Desde chico fui cinéfilo y por esos azares de los tiempos tuve el cierto privilegio de vivir el paso del VHS al corto DVD a la película digital. Una noche, cuando todavía se alquilaban películas en videoclubes, estaba justamente buscando alguna película para ver cuando se me ocurrió pedirle al encargado del lugar que me recomendara unas de terror. El tipo, muy perspicaz, me hizo la siguiente pregunta: ¿de fantasmas o sangrienta? En ese momento solamente me reí. Pero años más tarde entendí que esa pregunta, que al pasar me había hecho el encargado de ese videoclub quilmeño, resumía un problema que estaba y sigue pasando con las películas de terror. La mayoría de las películas de terror no causan miedo. O sea, su miedo se basa en sustos, en generar un suspenso de formas bastante predecibles para después caer en un también predecible shock. Esa es la palabra, shock. Grandes silencios seguido de grandes sorpresas. La maestría de los directores al final recae en cuánto pueden retrasar el golpe o en generar una falsa alarma para después. Los sustos o jump scares han conquistado las películas de terror porque precisamente son fáciles de hacer y es fácil que generen el efecto deseado. Te asustan, pero lejos están de provocar miedo. Quizás te sugestionen un poco, pero la película sí rara vez marca un impacto profundo. Esto también se debe a que no solo los sustos, sino todos los recursos de las películas de terror suelen ser siempre los mismos. Obviamente hay excepciones que no hacen sino confirmar la regla, pero la gran mayoría de las películas de terror son de esta manera, y seguramente a lo largo del video concuerdes conmigo en que es difícil encontrar estas excepciones. Esto no quiere decir que entonces sean malas películas, pero bueno, en algún punto cansa que todas las películas de terror sean tan parecidas. Lo que vamos a hacer entonces en este video ensayo es analizar un poco estos estereotipos del cine de terror para después en la segunda parte de este análisis, o sea en un próximo video, hablar un poco de 5 producciones recientes que creo yo marcan entre otras el comienzo de una nueva era en el cine de terror. El subgénero de fantasmas se basa principalmente en apariciones o sucesos sin explicación que se van intensificando a lo largo de la película. Un grupo de personas, o un protagonista solo, investigará a pesar del evidente peligro y en general hay alguna relación amorosa o amistosa que venía de antes o que se forma en el trayecto de la película. Habitualmente no necesita de mucha sangre o escenas violentas. Las razones que explican lo sucedido varían entre las siguientes. Una figura demoníaca toma forma física poseyendo a uno de los personajes o apareciendo como un ente, dándole a los sucesos una explicación un poco religiosa. Una muerte pasada en circunstancias desagradables genera un alma en pena que retorna a manifestarse para vengarse o para poder así descansar en paz. Un dios pagano al que le rinde culto una secta diabólica y que es capaz de todo tipo de atrocidades que bien podrían ser explicadas como acciones humanas, los miembros de la secta, pero que finalmente toman carácter sobrenatural. Una maldición completamente imparcial en cuanto a sus víctimas, que puede tener o no una vía de escape para las personas que hayan entrado en contacto con aquello que fue maldito. Entiéndase un lugar, un edificio, un objeto, una persona o un gen que acecha a los familiares de un antepasado siniestro. En las películas de fantasmas se lleva a cabo una investigación de parte de los protagonistas. Esta búsqueda suele estar relacionada con la amenaza y puede comenzar antes de que el peligro se manifieste, de alguna forma provocándolo, o luego de que el peligro ponga en juego la vida de los protagonistas, en cuyo caso el objetivo de la investigación es la supervivencia. En general, lo que se hace es buscar respuestas, información acerca del ente maligno, qué es, por qué hace lo que hace, cómo detenerlo. Uno de los espacios más recurrentes de las películas de fantasmas es la casa siniestra, embrujada o maldita, que no es absolutamente necesaria, pero que sí es muy frecuente. Dicho edificio puede ser el recinto donde habita el malvado fantasma o simplemente el lugar donde se desarrollan los hechos. También puede suceder que allí se encuentre la clave para acabar con la maldición, o que la casa solo aparezca cuando los protagonistas realizan las acciones indicadas para que se produzca la aparición. A su vez, hay determinados objetos que son clave en este tipo de films. Libros antiguos, objetos de alusión diabólica, muñecos, medidor de ondas electromagnéticas que se usa para tratar de encontrar al fantasma, velas, crucifijos y cosas viejas en general. También puede suceder que exista un determinado objeto maldito, como el VHS de la llamada, o que el fantasma esté atado o guste un objeto en particular. Escenas típicas, la ouija, los ruidos inexplicables, las cosas flotando. Desde el proyecto Blair Witch hasta películas como Actividad Paranormal, REC o VHS, se ha utilizado el estilo de cámara en mano para darle un toque realista a las películas de terror. La cámara en mano le otorga a la película una cierta credibilidad, es un plus de realismo, intenta hacer pensar al espectador que los sucesos que ahí se muestran realmente ocurrieron. Además, este estilo nos niega un poco la posibilidad de una visión total e ideal a la que el cine clásico nos ha acostumbrado. La cámara en mano está llena de desenfoques, encuadres incómodos, movimientos bruscos, golpes al micrófono y escenas agitadas en las que poco se entiende. En el caso de Actividad Paranormal, durante la mayor parte del film la cámara es colocada en un trípode en una habitación,
por la que las sacudidas y la visión desprolija e incompleta son, digamos, reemplazadas por esta cámara fija y este cuadro autárquico, o sea, quieto. Los finales en las películas de terror de fantasmas pueden ser de dos tipos: vida o muerte. Puede suceder que el fantasma mate a los personajes o que los protagonistas se salven y escapen, o puede suceder que el personaje que se salve enloquezca por lo sucedido o sea perseguido toda su vida por el fantasma. En el subgénero sangrienta, que abarca los slashers, las películas gore y algunos thrillers, nos encontramos con alguien o algo que asesina de manera cruel y despiadada. Dicho asesino puede tener un gusto en particular para elegir sus víctimas, niños, mujeres, adolescentes, ancianas, o puede cubrir determinados periodos en los que ejecuta sus crímenes. Este tipo de películas puede asemejarse a las de género policial o de suspenso con más facilidad que la de fantasmas, pero la diferencia principal con los policiales es que en estas, el asesino es menos misterioso y más predecible, y sobre todo que el foco de la narración está en las víctimas, en cómo son aniquiladas por el asesino o cómo logran escapar, y no tanto en el policía y su investigación, que pueden incluirse o no. El asesino puede variar: un monstruo abominable y peligroso, un psicótico violento que puede en paralelo tener su perfil social sorprendentemente bien manejado, un afectado por algún tipo de contaminación o un excluido que se desquita contra la sociedad, en cuyo caso siempre tendrá algo de víctima. En general, el asesino es uno solo, aunque existen casos como las películas que transcurren en el ya trilladísimo Chernobyl, donde los asesinos atacan en grupo. De acá podemos sacar otra característica: la mayoría de las veces que el asesino trabaja en grupo lo hace en un lugar determinado: cueva abandonada en los que los protagonistas descuidadamente ingresan, pequeño pueblo o ciudad como Chernobyl, barco, avión o submarino, fábrica, edificio o instalación. Comúnmente el asesino tarda en aparecer, o sea, no se muestra al público inmediatamente, lo cual genera expectativa en cuanto a su aspecto o su verdadera naturaleza. El misterioso personaje es mostrado de a partes, o muy fugazmente, lo que suele coincidir con lo que perciben los protagonistas, aunque son muy comunes las escenas en las que la víctima está de frente a la amenaza y como espectadores solo podemos ver la expresión en su rostro. De hecho, hay quienes afirman que el cine de terror comienza con el primer plano, pero estos primeros planos, los del expresionismo alemán, que buscaban justamente este efecto, no, por ejemplo, los de Einstein, que buscaban una reacción más parecida a la cólera por parte del espectador. Volviendo a las películas sangrientas, los motivos por los cuales los personajes se encuentran con el asesino suelen basarse en un encuentro desafortunado o en la pura maldad del asesino. Por ejemplo, los personajes van al bosque en busca de una aventura y el asesino los caza. Un grupo de jóvenes alquila una cabaña en la montaña para pasar sus vacaciones y el dueño de la cabaña resulta ser un perverso homicida. Una muchacha en busca de trabajo como modelo conoce por azar a un grupo de violadores y torturadores. Una joven pasa una noche en el Bates Motel. No es necesario que haya una investigación en la película, pero, como decía, si se da, es de parte de alguien externo, ya sea un policía o investigador profesional. Usualmente las víctimas no investigan, solamente quieren escapar. Los espacios en los films de terror sangrientos varían entre naturales salvajes, un bosque, una cueva, espacios abandonados, estaciones de subte, mansión, pueblo, o espacios no abandonados que son invadidos: barco, nave espacial, base militar. Los objetos más recurrentes son los que tienen que ver con el aspecto bélico de la película: armas y muertos. Y con los rastros que deja el asesino: marcas en las paredes, sangre, animales muertos. Escenas habituales: la del plano subjetivo del asesino, la de la primera muerte y cuando se devela la identidad del asesino. Los finales son muy parecidos a las de las películas de fantasmas: mueren todos los protagonistas, muere el asesino o solo algunos escapan. Hay sí algunos casos aparte que se corren apenas de las dos categorías sin llegar a ser películas alternativas. De hecho, suelen ser igual de estereotipadas que las anteriores. Casualmente, estos casos aparte son todos derivados de las películas sangrientas y se tratan de películas sobre invasiones, películas que tratan de este miedo a lo otro, lo extraño, lo extranjero. El primer caso, el del apocalipsis zombie. Las películas de zombies se diferencian de las sangrientas en que el peligro en este caso suele ser global, no una cueva ni un pueblo, sino una metrópolis, un país o el planeta entero. También es característico de las películas de zombies que haya un virus involucrado o un experimento que salió mal. Todas las películas de zombies narran la historia de un grupo de sobrevivientes que viven en constante peligro y que pretenden lograr algo como detener la infección, llegar a una base militar donde estén seguros o contactar sobrevivientes. Comentario aparte, yo tengo una duda sobre los zombies. ¿Por qué atacan? O sea, generalmente es para comer, ¿no? Pero no tiene sentido que quieran comer, o sea, están muertos. No tiene sentido que ataquen. ¿Por qué serían violentos por estar muertos? Aparte, comen solamente carne humana viva. Y todo el tiempo, o sea, nunca se les pasa el hambre. No sé, no me cierra. Bueno, después tenemos las películas de animales asesinos, arañas mutantes o cualquier monstruo o animal que invada una ciudad.
Este tipo de películas se ha discontinuado, y un poco porque, bueno, en su momento intentaban causar temor con la sola presencia del grupo amenazante, las arañas, los tiburones, lo que sea. Hoy en día medio que se hacen y se miran más de forma irónica que otra cosa. Por último, las películas de invasión alienígena, levemente esquivas a la categoría de terror por tratarse en su mayoría de películas de ciencia ficción, aunque en verdad son películas de un asesino invasor al igual que el resto. Finalmente, un estilo a no confundir, las películas gore o splatter, que se caracterizan por simular violencia extrema en cuerpos humanos vulnerables, o sea, tortura, mutilaciones y demás, pero que antes que miedo causan rechazo, repulsión, asco o sensación de debilidad, así que no las incluyo en la lista. Ahora sí, por último, vale la pena destacar los personajes estereotipados que en el cine de terror parece que no pueden faltar. El líder autoritario, el líder natural, el confiado y descuidado, el interés romántico, el escéptico, el caprichoso, la pareja, el sospechoso desde un principio, el resignado, el soldado. Y a ver, estos estereotipos y tantos otros pueden encontrarse en un montón de tipos de películas de géneros distintos, pero en los de terror suelen ser muy comunes. De esta manera, realmente abarcamos la gran mayoría de las películas de terror, clásicas o actuales, independientes o industriales, de fantasmas o sangrientas. De hecho, no parece haber mucha alternativa, ¿o no? Sin embargo, por suerte, la hay. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Bueno, gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale like, comentalo y suscríbete, que todo eso me va a ayudar mucho. También compartirlo con tus amigos y amigas. Y hasta la próxima.